En una época en la que el destino de Israel parecía escribirse y borrarse al mismo tiempo, cuando los jueces gobernaban sin un rumbo claro y la fe del pueblo ardía débil, como una llama temblorosa, atrapada entre ráfagas impredecibles de viento. Surgió una historia que pocos imaginaban que terminaría cambiándolo todo. Era un tiempo de silencios divinos, de conflictos que se repetían como un eco cansado, de corazones divididos entre la esperanza y la resignación. Y en medio de ese escenario incierto, donde la oscuridad parecía reclamar más espacio que la luz, vivía una mujer cuyo nombre resonaría para siempre en la memoria de quienes buscan respuestas a Ana. Ana no era una heroína aclamada, ni una líder conocida. Era como muitos então, alguém que carregava dores profundas y preguntas que parecían no ter resposta. Mientras la nación se movía entre batallas externas y tormentas internas, ella enfrentaba una batalla aún más silenciosa y más devastadora. Su fe, aunque probada, seguía viva, pero cada día parecía un desafío para mantenerla encendida. ¿Cómo confiar cuando todo a tu alrededor se tambalea? ¿Cómo sostener la esperanza cuando el cielo parece guardar silencio? Sin embargo, había algo en Ana que la distinguía, una determinación suave, pero inquebrantable, de creer que incluso en los tiempos más turbulentos, Dios no deja de escribir historias extraordinarias. Con cada amanecer, ella se levantaba con el peso de sus lágrimas, pero también con la fuerza de un corazón que se negaba a desistir. Y es justamente en esa combinación, dor, fé y persistencia, que nace una das narrativas más poderosas ya contadas. Hoy te invito a entrar en este mundo antiguo, pero sorprendentemente familiar, a caminar junto a Ana, a sentir sus dudas, sus súplicas y ese anhelo profundo que todos, de alguna forma, alguna vez hemos sentido, porque esta no es solo su historia, es también la historia de cualquiera que haya esperado un milagro en medio del silencio. Y lo que estaba a punto de suceder en su vida sería algo que ni ella misma imaginaba. Pero antes de que ese milagro apareciera, Ana tendría que atravesar una prueba que pondría a prueba todo lo que era, todo lo que creía y todo lo que soñaba. Ana vivía en la región montañosa de Efraín, un lugar donde las colinas parecían tocar el cielo y los caminos serpenteaban entre campos silenciosos y aldeas que sobrevivían entre trabajo, tradición y fe. Allí, entre aromas de tierra húmeda y el canto de los pastores al amanecer, se encontraba su hogar, en un refugio sencillo, pero lleno de devoción. A su lado estaba Elcaná, su esposo, un hombre reconocido por su rectitud y por un corazón profundamente entregado a Dios. Era respetado en su comunidad, no por su riqueza, sino por su integridad. Por ser desses poucos que mantinham lá a chama da fé acesa, mesmo quando tantos outros a deixavam apagar. Cada año, sin falta, Elcaná preparaba a su familia para la peregrinación a Silo, donde se erguía el tabernáculo del Señor para muchos. Aquel viaje era apenas una tradición. Para él, era un compromiso sagrado, uma declaração silenciosa de que Deus ainda reinava, mesmo que o povo parecesse esquecer. Y Ana o acompañaba fielmente. Subir a Silo era más que un acto religioso, era uma marcha de esperança, lembrete de que a presença divina ainda podia ser buscada nos dias sombrios. Pero dentro de ella, algo se movía de forma distinta. Mientras otros peregrinaban con el corazón ligero, ela caminhava, carregando um peso que não podia compartilhar com ninguém. Cada passo hacia Siló era uma mescla de devo, o hedor de expectativa, e o medo silencioso de, uma vez mais, voltar para casa sem resposta alguma. Porque, embora ninguém soubesse, Ana travava uma luta íntima. O desejo profundo de ser mãe, um desejo que, ano após ano, permanecia frustrado. Em Efraim, a falta de filhos não era apenas motivo de tristeza, era interpretada como sinal de desamparo,
de que Deus había cerrado el cielo sobre una mujer. E mesmo que Elcaná a consolara com palavras doces e gestos de carinho, nada conseguia preencher aquele vazio que parecia crescer dentro dela. Um vazio que se tornava ainda maior quando outras mulheres murmuravam, quando os olhares duravam mais do que deveriam, quando o silêncio se convertia em juízo. E assim, aunque su vida parecía estable desde fuera, un hogar, un esposo devoto, una fe practicada con rigor. Por dentro, Ana vivia um tormento discreto. Um conflito que nenhum cântico religioso parecia aliviar. Um grito que não ousava pronunciar em voz alta. Pero ella no imaginaba que esa peregrinación, la que estaba por comenzar, no sería como las anteriores porque en Silo algo estaba esperando por ella. Ana no tenía hijos, era estéril, y esas palabras, tan breves y tan punzantes, se habían convertido en la raíz de su mayor sufrimiento. Para muchos, aquello podía interpretarse como un simple hecho de la vida, pero para ella era una herida que nunca dejaba de sangrar. Cada risa de un niño, cada cuna meciéndose en una casa vecina, cada celebración familiar por un nacimiento, todo parecía recordarle lo que su corazón anhelaba y no conseguía alcanzar. La tristeza se había vuelto una compañera silenciosa, y la soledad, esa que se instala sin pedir permiso, la envolvía incluso cuando estaba rodeada de gente. Cuando llegó a Silo en aquella peregrinación, algo dentro de Ana estaba al borde del quebranto. No quería fingir fuerza ni ocultar su dolor. Mientras las familias ofrecían sacrificios y cantaban con alegría, ella se apartó con pasos lentos hasta un rincón discreto del tabernáculo. Allí, bajo la luz temblorosa de las lámparas sagradas, sintió que ya no podía guardar nada más dentro. Su alma necesitaba hablar. Sus labios se movían, pero casi no se escuchaba sonido alguno. Oró con el corazón abierto, dejando que cada lágrima dijera lo que su voz no conseguía pronunciar. Era una oración cruda, sincera, nacida en las profundidades del dolor. Y en medio de ese clamor quebrantado, Ana hizo un voto que marcaría su destino al Señor de los ejércitos. Si miras la aflicción de tu sierva y me concedes un hijo, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. El sacerdote Elí la observaba desde cierta distancia. Al ver que sus labios se movían sin emitir voz clara, pensó que estaba ebria. Se acercó con reproche, dispuesto a reprenderla. Pero cuando Ana levantó el rostro, bañado en lágrimas y lleno de un brillo extraño, una mezcla de dolor profundo y fe desafiante, Elí comprendió que no estaba ante una mujer descontrolada, sino ante un corazón desgarrado. Ella explicó su angustia, su oración y su promesa. Entonces, la actitud del sacerdote cambió por completo. Con solemnidad, pronunció sobre ella una bendición que pareció abrir una ventana en medio de tanta oscuridad. Vete en paz. Que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Ana inhaló profundamente. Su rostro seguía húmedo, pero algo dentro de ella había cambiado. No tenía aún la respuesta tangible, pero había recuperado algo que creía perdido en esperanza. Y lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que esa noche en Silo no sería recordada solo por su llanto, sino por el inicio de un milagro que transformaría su historia para siempre. El tiempo pasó, y aquello que Ana había dejado en manos de Dios comenzó a tomar forma en silencio, como las primeras luces que anuncian un amanecer. Después de regresar de Silo, su vida siguió su curso habitual, pero algo dentro de ella era distinto. Ya no cargaba el peso de la desesperanza. Había depositado su dolor en el altar, y por primera vez, en mucho tiempo, su corazón respiraba en paz. Y fue precisamente entonces, cuando ya no esperaba señales inmediatas, cuando Dios respondió. Ana concibió. La noticia llegó como un susurro divino, como una promesa que por fin se hacía visible. Meses después, dio a luz a un hijo, y lo llamó Samuel, que significa «han pedido a Dios» o «huido por él». Cada vez que pronunciaba su nombre, Ana recordaba aquel momento en Silo
en que sus lágrimas tocaron el suelo y su oración atravesó los cielos. Samuel no era apenas un niño, era la evidencia viva de que Dios escucha, incluso cuando el silencio parece dominar. Sin embargo, junto con la alegría del nacimiento, Ana también tenía presente el voto que había hecho. Había prometido entregar aquel hijo a Dios, no por impulso, sino como un acto de amor y reconocimiento. Y aunque cada madre sueña con ver a su pequeño crecer a su lado, Ana sabía que Samuel tenía un propósito mayor. Así, cuando el niño dejó de mamar y ya podía caminar firme, ella emprendió nuevamente el camino hacia Silo, esta vez levando consigo o maior tesouro de su vida. La escena no podía ser más emotiva. Ana se presentó ante Elí, el sacerdote que, años antes, la había observado llorar en silencio, y le dijo con voz firme, pero entrecortada por la emoción: por este niño oré, y el Señor me concedió lo que pedí. Por eso, ahora yo lo entrego a Él para toda su vida. Y allí, en el tabernáculo, Samuel fue consagrado al servicio del Señor. Ana no lo entregaba por obligación, sino por gratitud. Sabía que estaba poniendo a su hijo en las manos más seguras que existen. A partir de ese momento, Samuel creció en Silo, rodeado de enseñanzas, llamados divinos y un destino que poco a poco se revelaría. Aquel niño, cuya vida comenzó con una lágrima y una promesa, se transformaría en uno de los mayores líderes espirituales de Israel, en profeta, juiz e guia de uma nação inteira. Ana voltou para casa sem o filho nos braços, mas com um coração cheio. Su historia ya no era de dolor, sino de cumplimiento, de fidelidad y de un legado que superaría a su propio nome. Porque quando Deus responde, Ele não apenas consola, Ele levanta histórias que iluminam gerações. Y Samuel, el niño pedido, el niño entregado, sería la prueba eterna de eso. La historia de Ana no quedó atrapada en las páginas antiguas del tiempo. No es solo un relato distante, ni un recuerdo guardado en la memoria de un pueblo. Es un espejo vivo, capaz de reflejar nuestras propias luchas, nuestras oraciones silenciosas y esos momentos en los que sentimos que el cielo tarda en responder. Porque, así como Ana, también nosotros caminamos por temporadas en las que la esperanza parece frágil y la fe titubea ante lo incierto. Y aún así, somos invitados a confiar, a entregar y a esperar. Ana nos enseña que la fe auténtica no siempre tierna ni elegante, muchas veces es construida con lágrimas, con noites longas, con preguntas sin respuesta, pero también nos muestra que no hay oración que pase desapercibida delante de Dios. En su historia, proclama una verdad que atraviesa siglos. El Dios que oyó a Ana también escucha nuestras oraciones hoy. No se distrae, no permanece distante, no ignora el clamor sincero de un corazón que se rinde. Tal vez no entendamos los tiempos, tal vez la espera parezca interminable, pero la respuesta de Dios nunca llega tarde. Ana pensó que su dolor sería permanente, y aún así, su historia se transformó en un testimonio de restitución y propósito. Lo que Dios hizo en su vida superó con creces lo que ella podía imaginar. Y lo mismo ocurre con nosotros. Lo que Él puede hacer en nuestras vidas es mucho mayor que todo lo que podemos soñar. A veces pedimos una respuesta y Dios nos entrega un destino. Pedimos alivio y Él nos da propósito. Pedimos un milagro y Él nos prepara un legado. Assim como Samuel não foi apenas uma criança desejada, mas um líder preparado para transformar uma nação. Também aquilo que Deus gera em nós tem um impacto que ultrapassa o presente. Hoy, esta historia nos invita a respirar hondo y a recordar que no estamos solos en nuestras batallas internas. Nos animamos a seguir orando incluso cuando las palabras fallan, a rendir nuestras preocupaciones, incluso cuando no vemos señales, a confiar, incluso cuando el silencio parece prolongarse. Porque Ana
não foi escolhida por ser forte. Ela se tornou forte porque decidió confiar. Y cada uno de nosotros puede hacer lo mismo. La pregunta que queda en el aire, suave, pero insistente, es esta: ¿qué podría estar preparando Dios en tu vida en este preciso momento? Aunque aún no lo veas, la historia de Ana nos deja una verdad que resuena mucho más allá del tiempo. Cuando el corazón se rinde con sinceridad, cuando la fe persevera incluso en medio del silencio, Dios obra de maneras que superan todo entendimiento. Su camino, marcado por lágrimas, entrega y una esperanza que se negó a morir, se convierte hoy en un recordatorio vivo de que ningún clamor sincero queda sin respuesta. Y ahora que llegamos al final de este relato, queda en el aire una sensación suave, pero profunda. La certeza de que lo mismo que ocurrió en la vida de Ana, también puede ocurrir en la nuestra. Si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró, te emocionó, o te recordó que aún hay razones para continuar creyendo, entonces, este es un momento perfecto para dar un paso más. Si te ha gustado la historia de Ana y deseas seguir escuchando relatos de fe, superación y esperanza, te invito a apoyar este video con un me gusta. Ese gesto simple ayuda a que más personas descubran mensajes que fortalecen el alma y encienden la luz en momentos difíciles. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una palabra de aliento, compártelo. A veces, un video enviado en el momento adecuado cambia más de lo que imaginamos. Además, si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal. Cada semana preparamos nuevas historias pensadas para inspirarte, guiarte y recordarte que la Biblia está llena de verdades que continúan transformando vidas. Cuando te suscribes, te aseguras de no perder ningún contenido nuevo en relatos que, como el de Ana, muestran que la fe sigue viva y activa en nuestro tiempo. Aquí, juntos, construimos un espacio donde cada historia se convierte en una oportunidad para reflexionar, crecer y renovar la esperanza. Juntos vamos a explorar más lecciones poderosas de la Biblia, descubriendo cómo estas enseñanzas antiguas iluminan los desafíos modernos y nos guían con sabiduría, compasión y propósito. Así que antes de continuar con tu día, recuerda darle me gusta, comparte este video e inscríbete en el canal. Tu participación no solo fortalece esta comunidad, también ayuda a que mensajes de fe lleguen a quienes más los necesitan, porque las historias de la Biblia no están hechas para quedarse guardadas. Están hechas para ser vividas, para ser compartidas para transformar. Y esta aventura espiritual apenas comienza.